Motivar e involucrar a los estudiantes es crítico para mejorar los procesos de aprendizaje. ¿Cómo podemos innovar en educación? ¿A qué nos referimos con personalización de la enseñanza? La novela educativa transmedia 1930, El viaje, fue el título más descargado en Biblioteca País. Más de 38.000 estudiantes resolvieron desafíos de aprendizaje mediante un juego. En este episodio hablamos de innovación y de personalización. Desde Ceibal, aprendiendo del futuro. Las conversaciones que nos debemos en el ámbito educativo, con datos estadísticos como punto de partida y la mirada de especialistas en educación, tecnología e innovación, construimos un espacio de análisis. Aprendiendo del futuro, un podcast de Ceibal. Sumate a reflexionar. Bueno, para conversar sobre esto, nos vinimos a Ceibal y estamos con Claudia Brovetto, doctora en lingüística, gerenta de la Red Global de Aprendizajes y Ceibal en Inglés y líder del Grupo Uruguay de Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. Y estamos también con Mauro Caraballo, licenciado en Ecología Humana, máster en Media, Culture and Communication y MBA, y gerente de Ciencias y Tecnologías de Ceibal. Hola, Mauro. Hola, Claudia. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación en educación? Bueno, está una pregunta Arranqué amplia. fácil. Sí. ¿Qué es innovar en educación? Bueno, de alguna manera el desafío de pensar la innovación en educación es pensarla también con los pies en la tierra y muy situada. Lo primero que podríamos decir es qué no es innovar o qué no necesariamente es innovar, es venir con ideas locas, así súper extravagantes y innovadoras en el sentido de nunca vistas. Uh-huh. Innovar en educación es buscar soluciones nuevas a problemas conocidos. Probar, explorar, experimentar en la práctica, en el centro educativo, en el aula, con las herramientas disponibles y siempre en equipo. Innovar en educación es conversar con colegas sobre cómo solucionar los problemas del aprendizaje, los problemas de la evaluación, los problemas de la desmotivación de estudiantes, y buscarle la vuelta. Arranco por ahí. Buen punto. Yo creo que hay un tema que la innovación es mucho más, por lo menos en mi forma de verlo, en el cómo que en el qué. Y es un poco siguiendo la línea de Claudia, ¿no? No es pensar esas ideas locas o nunca vistas o eso que está más allá de lo comprensible. Y la otra parte, la innovación es en el hacer, ¿no? O sea, yo siempre digo que cuando hablamos de innovación muchas veces está como sobrevalorado el diseño y poco valorado la ejecución. Porque al final del día la innovación está en lo que está pasando, ¿no? Entonces muchas veces podemos tener ideas geniales, pero si no las llevamos a la práctica de una forma justamente innovadora, bueno, esa innovación la vamos perdiendo en el proceso. Y creo que esos de los puntos, o sea, es encontrar ese balance entre el diseño y la ejecución, y donde vemos la innovación es justamente en el hacer. Y un poco esto de, ¿no? Tiene que tener y en educación más fuertemente, una conexión, porque para solucionar un problema hay que saber cuáles son los problemas. Una conexión con lo que de verdad pasa en el aula, ¿no? Sí, exacto. Y en educación, y desde la perspectiva de Ceibal, cuando hablamos de innovación o de nuevas pedagogías, ahí innovación tiene que ver con lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Es revisar lo que llamamos las prácticas tradicionales, las prácticas de transmisión de conocimiento, ¿verdad? De la educación como una transmisión unidireccional, desde un docente que sabe y que generosamente transmite, ¿no? Como en modalidad delivery, a estudiantes que no saben. Ese esquema, esa forma de ver la educación está superada y, sin embargo, es muy persistente. Vuelve, es volvedora. Persiste en algunas prácticas, persiste como eso que se llama, no sé, de cierta zona de confort, de un lugar de saber y un lugar de no saber.
Hoy tenemos una visión diferente de la educación porque lo vemos todos los días. El estudiante, el joven sabe y el conocimiento circula de maneras muy distintas, en las redes, por ejemplo, y en muchos formatos. Y la escuela, y cuando digo la escuela digo en general el centro educativo, y el docente ya no es el lugar sagrado del saber. Entonces eso hace cambiar los roles, ¿verdad? Siempre el docente tiene que liderar un proceso porque es el adulto el que sabe cuál es la actitud necesaria para seguir aprendiendo, y cuáles son los aprendizajes necesarios para la vida. Pero ya, yo te diría, en educación, la innovación es eso, es revisar, cuestionar ese lugar tan asentado de alguien que sabe y alguien que no sabe, y la educación en formato delivery. Y las tecnologías ahí tienen mucho que ver, por eso Ceibal está muy llamado a trabajar en esa innovación. Voy a contar una cosa. Acote. Dentro y fuera del aula. Creo que hay una cosa que también tenemos que concebir, o sea, justamente lo que decía Claudia, es el docente también en relación, sin duda, al centro educativo, pero incluso más allá, es a la comunidad, ¿no? O sea, creo que hoy pensar que el aula está suscripta, ¿no?, a la escuela nada más o el centro educativo, y más después de la pandemia, o sea, y también en estas nuevas generaciones, y justamente la tecnología, las redes sociales, el internet, etcétera, pensar el aula como el centro educativo, nomás, creo que ahí es algo que ha cambiado. Y ha cambiado mucho. Entonces, sí es verdad que ese rol yo lo llevaría como un plano muchísimo más amplio hoy en día. Lo cual lo hace muchísimo más complejo también, ¿no? O sea, es el docente que está mediando, sin duda, en ese proceso educativo, que muchas veces son problemas del centro educativo, ¿no? Es buscar eso, pero a veces no, a veces son problemas de la comunidad o son problemas que incluso podríamos debatir si se dan en el mundo digital o en el mundo más analógico o en esa combinación de ambos. Entonces creo que también ahí hay una cosa súper interesante de, ¿no?, qué problematizan hoy los chiquilines, y que es bien distinto tal vez a cómo crecimos nosotros problematizando y cómo vimos la educación desde ahí, no solo desde el rol, sino desde la extensión de la educación hoy en día. Y hablando de esa relación, qué problematizan los chiquilines y esa relación con el docente, hay algo de la innovación que tiene que ver con la motivación. Parecía la palabra, solucionar la desmotivación, ¿no? ¿Cómo se usa la innovación como un motivador? Sí, hay un problema de motivación, sobre todo en enseñanza media, está muy diagnosticado. En algunos ámbitos, ¿no?, o en algunos sectores, no podemos generalizar, pero cierta como desconexión del estudiante de enseñanza media, los adolescentes, bueno, hablo en los adolescentes, pero bueno, todos sabemos que son los y las adolescentes, respecto de lo que pasa en las aulas. A veces la fragmentación del conocimiento en asignaturas, ¿verdad?, que no tienen conexión una con otra, eso genera desmotivación. También cierta desconexión del currículum y de lo que se enseña y de lo que pasa en los centros educativos respecto de los problemas de la vida real. Eso genera desmotivación. Y bueno, como cierta también desgaste de los docentes, y que sienten eso, que tal vez no su trabajo, su rol, su vínculo con los estudiantes es menos relevante. Entonces, la motivación, sí, hay que trabajar en la innovación. ¿Genera motivación? Sí, puede ser. Tenemos que encontrar bien esa ecuación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pero hay cuestiones en las que tal vez no hay que ser tan innovador y volver capaz a las raíces de los vínculos humanos, de que el centro educativo sea un espacio donde queremos estar, donde pasan cosas, donde me encuentro, donde me acogen, donde soy una persona querida. Y entonces sí, tal vez hay que innovar, tal vez ahí también las tecnologías nos ayudan, pero es rescatar los contactos interpersonales,
La motivación tiene que ver con muchas cosas, pero definitivamente con conectar el centro educativo con la vida. Yo creo que ahí hay algo muy importante para los adolescentes. Yo voy a tomar una cosa desde mi rol en Ceibal, que muchas veces es cómo llevamos la tecnología a los diferentes proyectos y demás. Creo que una cosa que tenemos que ser súper cuidadosos es esto de pensar la tecnología como factor de innovación. Y puede que haber un efecto más de novelería que de innovación, porque si lo vemos así, la tecnología como la motivación, como la innovación per se, eso dura poco, o sea, eso se gasta. Siempre hablamos muchas veces con los docentes y decimos, la cantidad de veces que vamos a un centro educativo y nos dicen, no sabes cómo se enganchan los chiquilines con robótica, con los robotitos. Y es verdad, y es buenísimo, y es una puerta de entrada, pero tenemos que procurar de trabajar con los docentes para que ese proceso sea mucho más amplio y mucho más complejo. Si no es como que, bueno, hoy es el robot y me aburro y entonces mañana va a ser otra cosa. Entonces sí creo que la tecnología nos brinda un montón de posibilidades de enganchar a los chiquilines en un mundo donde ellos ya vienen enganchados y donde ellos seguramente pasen gran cantidad de su tiempo en estos ámbitos. Pero es también pensar un poco de cómo la tecnología es un vehículo para, y no es la innovación per se. Y creo que eso, es súper importante. Y creo que la tecnología, otro que nos hace, que un poco lo que decía Claudia, ¿no? de cómo nos presenta, y justamente ahí lo llevo más a... Hoy nosotros consumimos contenido de forma personal y nos enseñan de forma grupal. Y creo que ahí la tecnología tiene una patita para ayudarnos a personalizar un poco esta educación que estamos acostumbrados, ¿no? Que tiene que ir acompañado, obviamente, de la propuesta pedagógica del docente. La tecnología solo no lo va a hacer, no va a personalizar, pero sí es verdad que vivimos en un mundo donde hay ciertos sistemas que nos brindan esa oportunidad de personalizar nuestros propios procesos de aprendizaje, de enseñanza. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme. Creo que estamos dando esos primeros pasos, súper incipiente aún. Y estamos como en ese camino de tener experiencias pedagógicas o experiencias de aprendizaje personales, como al ritmo que cada uno, porque es complejo para un docente acompañar el proceso de aprendizaje de 30 chiquilines que no van todos al mismo ritmo. Sí, totalmente. Es un desafío. Es un desafío para los docentes, porque esa cuestión de el alumno promedio no existe más. Y ya la sabemos, o sea, todos somos distintos, todos tenemos procesos de aprendizaje diferentes, y hoy sabemos que lo importante es que todo el mundo camine respecto de su situación. De sí mismo. De sí mismo, claro, no en comparado con otros, no con una misma vara, sino cada uno a su ritmo. Y las tecnologías definitivamente nos ayudan. Una experiencia que desde Ceibal empezamos el año pasado. En realidad probamos muchas, pero está bueno, uno cuenta las exitosas, pero es importante también tener en cuenta que para innovar, para encontrar una exitosa hay que errarle varias veces. Claro, probamos varias, exploramos, experimentamos, y bueno, algunas resultan y otras no. Pero una que resultó el año pasado, publicamos, por decir una palabra tradicional, la primera novela educativa transmedia, Misterio del Cabo Frío. Y digo publicamos porque tenía una versión en papel, en formato libro tradicional, y después muchas expansiones, porque lo transmedia tiene que ver con usar muchas materialidades. La historia, en escrita, oral, audiovisual, en formato radionovela, hasta una radionovela hicimos. Y en español, en inglés, en una versión cómic, y encontramos una aceptación muy buena, llegó a muchos estudiantes, estaba dirigida a los adolescentes chicos, digamos, los últimos años de la escuela y los primeros del liceo, lo que llamábamos el ciclo básico. Uh-huh. Y enseguida nos dimos cuenta que en realidad eso que se dice tanto, los chiquilines no leen, los jóvenes no leen, cuando hay una historia interesante, cuando hay motivación, sí aparece la lectura, con un objetivo. Y además, bueno, hay
personas que leen más y que tienen más capacidad lectora y entonces pueden usar un libro con un formato más tradicional, y otros que usan otras maneras de llegar a la información. Y esa es una innovación que tanto estudiantes como docentes la recibieron muy bien, porque tiene herramientas para trabajar en desafíos con distintas disciplinas y con diferentes propuestas para el aula, para trabajar individualmente y para trabajar en grupo. Después de esa experiencia buena del Misterio de Cabo Frío, este año salió una nueva novela, 1930, que es una trilogía en realidad. Salió el primer tomo, escrito por Ana Solari, que también juega mucho, con el pasado, con el presente y con el futuro. Tiene que ver con el Mundial de 1930 y la posibilidad de un Mundial en 2030. Con personajes adolescentes, con muchas referencias históricas. Esa es como un ejemplo de innovación pedagógica que estamos llevando adelante. ¿Y cómo es la articulación de esto? Y vos hablabas de la tecnología con los docentes. ¿Cómo es ese proceso? Yo te diría que, voy a decir que es arduo no por los docentes, porque es un proceso arduo en sí. Yo este año di clases por primera vez, después de haber trabajado 10 años en Ceibal, y pensé que insertar la tecnología en el aula me iba a ser natural, y no lo es. O sea, porque es un proceso sumamente complejo. Voy a dar un ejemplo en cuanto a tecnologías, plataformas adaptativas. Nosotros venimos trabajando desde el 2011 con diferentes plataformas adaptativas en matemática específicamente. Los docentes les va a resonar, pero tuvimos la plataforma PAM en su momento. Ahí te voy a parar para que nos expliques qué es una plataforma adaptativa. Bien, fenomenal, bien. Una plataforma adaptativa, voy a marcarlo lo que es una plataforma adaptativa de matemática, es un software, vamos a decir, donde el docente puede entrar, ¿no? Va a tener a sus estudiantes, va a poder enviarle, ¿no? Disponibilizar diferentes ejercicios de matemáticas sobre un tema, ¿no? Pensemos que vamos a estar dando trigonometría, ¿no? Entonces hoy vamos a enseñar trigonometría, les mando a todos una serie de ejercicios de trigonometría y los chiquilines van a empezar trabajando. Van a hacer como lo que se llama su autodiagnóstico. Y a partir de eso, la plataforma va a determinar, ¿no? Vamos a decir, fortalezas y debilidades de cada uno de esos estudiantes. Típicamente, ¿qué pasaba, vamos a decir, en los años 90, más que nada, en estas plataformas? Si te iba bien, te daba ejercicios más complejos sobre el mismo tema, y si te iba mal, te iba a dar ejercicios más bajos. Hoy lo que hacen es, tal vez detectan que tu problema no es en trigonometría, sino en fracciones. Y la plataforma mismo te va a decir, paremos un minuto acá. Lo que tenemos que trabajar es esto. Entonces, típicamente lo que pasa hoy es que empiezan todos trabajando sobre un tema, pero a continuación que la clase va avanzando, estén trabajando incluso en diferentes temas, ¿no? Entonces eso se abre como un abanico, ¿no? de personalización, o sea, no solo en el tema en sí, sino en los temas previos que necesitan, vamos a decir, aprender para llegar al tema que están enseñando. Y también viceversa, ¿no? O sea, los que están más adelantados, que típicamente son los más descuidados, ¿no? Porque ¿cómo enseñamos? Bueno, le enseñamos a la media. Y después, si tenemos un poco de tiempo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a los más rezagados con el objetivo de traerlos a la media. Y bueno, los autodidactas que están ahí adelante, esos que sigan siendo autodidactas, y los dejamos. Hoy creo que se nos abre un abanico para trabajar con la gente que está más atrasados, con la media, con la heterogeneidad que hay en la media también, porque no tenemos que ver a la media como un subconjunto entero. Y después, bueno, trabajar también con aquellos que vienen un poquito más adelantados por diferentes razones. Eso en sí, vamos a decir, en pocas palabras, una plataforma adaptativa. Hoy tenemos la plataforma Alex, que los docentes la están usando. Y de vuelta, trabajar, respondiendo un poco a tu pregunta, con los docentes es un proceso sumamente complejo, porque hay una heterogeneidad. También vemos la diversidad del alumnado, cosa que muchas veces lo podíamos diagnosticar, pero no con el nivel de detalle. Y no solo eso, sino que ahora vemos la heterogeneidad que tenemos en la clase, pero también a distancia, cuando los chiquilines se van a casa y empiezan a trabajar. Y ahí entra otro proceso más, que cuando trabajan a distancia ahora tienen una plataforma que les da un feedback en el momento. Que eso en términos de proceso educativo es
sumamente importante y sumamente potente, porque cuando yo hacía los deberes de matemática, años atrás, hacía los deberes, te podía ir bien o mal, y no sabía hasta la siguiente semana que me juntaba con mi docente, me corregía los deberes, me los devolvía y recién ahí podía ver si me había ido bien o mal o en qué me había equivocado. Y ese era el feedback que yo obtenía. Las tecnologías están dando vuelta a eso y están acelerando esos procesos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Los docentes fueron formados en gestionar las aulas en base a datos, indicadores. No. Hay muchos que sí lo hacen, hay muchos que están transitando ese proceso y bueno, desde Ceibal estamos también apoyando ese proceso con los docentes a la par. Bueno, y estábamos hablando de los docentes, hablamos de los estudiantes. ¿Qué pasa en la familia? ¿No? Que también es un factor. ¿Cómo se incorporan estas innovaciones y estos procesos? ¿Cómo impactan en la familia? Sí, esa es una buena pregunta. Y tal vez sea el área o la comunidad, el grupo con el que menos tenemos llegada desde Ceibal, porque nuestros beneficiarios, digamos, directos son docentes y estudiantes. Pero sin duda, en esta cuestión que mencionábamos al principio, de que el aula no es el único lugar donde ocurre el conocimiento, las familias y la comunidad en general pasan a tener un rol muy importante. Ahí otra vez las tecnologías son claves, ¿no? Las tecnologías, por ejemplo, la plataforma que en Ceibal llamamos CREA, ¿verdad? Que es como el aula virtual, permite un trabajo, un compartir con las familias de una manera orgánica, digamos. Y después, comunicación en general, campañas de comunicación que algunas hemos hecho desde Ceibal. Si tuviera que decir algo bueno de la pandemia fue justamente cómo nos acercamos a la familia y cómo creo que como padres ganamos mucho respeto por la profesión docente, porque justamente, como decía Claudio, ¿no? La plataforma CREA, entre otras tecnologías, pero sobre todo la plataforma creo que fue lo que llegó, ¿no? A las familias y donde todas las familias pasaron por ese proceso de usuario, contraseña, loguearse, ver los deberes que tenían que hacer, ¿no? Los contenidos que iban subiendo los docentes. Pero de vuelta, creo que si tengo que sacar algo positivo de la pandemia fue cómo las familias se tuvieron que acercar a ese proceso y ese proceso se dio gracias a la tecnología. O sea, sin la plataforma CREA, sin otras plataformas, sin recursos, la computadora, el internet, cómo pudimos disponibilizar las plataformas libre de tráfico durante la pandemia y hasta el día de hoy, pero creo que eso es, vamos a decir, la frutillita de la pandemia. Y nada, o sea, de vueltas. No hubiera sido posible sin la tecnología y eso creo que nos hace únicos en la región y en el mundo. Sí, y en eso, ¿en qué otras cosas Ceibal le da herramientas de este tipo que pueden ser tecnológicas o que pueden abordar nuevas formas de pedagogía a los docentes, por ejemplo? Sí, a ver, ahora estaba pensando en innovaciones importantes de Ceibal, que a veces se trata de eso, de combinar cosas que ya tenemos, combinar cosas que conocemos de una manera diferente para obtener una solución o una respuesta a una falta, a una carencia. Y se me viene a la cabeza el diseño de inglés, que en un sentido es exactamente eso, es reunir componentes que en sí mismos no son innovadores. La tecnología de la videoconferencia ya existía hace mucho tiempo. Bueno, sí, se fue perfeccionando y sofisticando, pero hace 10 años, cuando empezó Ceibal en inglés, por allá por 2013, ya existía la videoconferencia en Uruguay.
La innovación de Ceibal fue decir, bueno, hagamos masiva esta tecnología con un equipo de videoconferencia de primera calidad en todas las escuelas del Uruguay. Con esa tecnología disponible y en un contexto en el que había falta de profesores de inglés para llegar en forma presencial a todas las escuelas, era imposible cumplir con el objetivo del sistema educativo de universalizar la enseñanza del inglés. Pero teníamos la tecnología de la videoconferencia, un despliegue de tecnología de fibra óptica, también en todos los centros educativos urbanos, y teníamos la formación o el conocimiento de la educación a distancia también de décadas, ¿verdad? Y entonces ahí hicimos como un puzzle con todos estos componentes y aparece la figura de la maestra de clase también como un articulador que puede poner todos estos elementos en conjunto, y ahí surge Ceibal en inglés. Como una innovación educativa, la verdad, que creo por excelencia, que es la enseñanza de inglés por videoconferencia, con un profe de inglés que da su clase en forma remota a través de videoconferencia y una maestra de clase que trabaja en conjunto con ese profesor de inglés, aunque ella no sea especialista y no tenga conocimientos avanzados de inglés, hace posible esa clase por videoconferencia y además hace otras sesiones de trabajo en inglés para consolidación, y siempre con las tecnologías impulsando el apalancamiento digital, que le llamamos también, ¿no? No es la tecnología sola, como decía Mauro antes, es siempre con un docente que le da sentido, que la hace, que transforma el uso de esa plataforma o de esa tecnología de la videoconferencia en un espacio de aprendizaje. ¿Algo para agregar, Mauro? No queríamos ser menos y como inglés innovó de tal manera, decidimos tomar dicha innovación y aplicarla también para el pensamiento computacional. Hoy tenemos más del 60% de los docentes de cuarto, quinto y sexto que de manera voluntaria se unen al programa, en un programa que, vamos a decir, en la lógica toma todos los aprendizajes de Ceibal en inglés, ¿no? Un docente remoto, un currículum manual, con clases de manera semanal, donde la maestra de clase también toma un rol súper importante en esa dupla que le llamamos esa dupla pedagógica. Y de vuelta, es la forma que encontramos también, obviamente haciendo sus ajustes correspondientes para llevar pensamiento computacional a todas las escuelas del país. Y hablamos de dónde se viene, dónde se está y a dónde. Es difícil saber qué nos depara el futuro, pero ¿a dónde deberíamos ir con innovación educativa? ¿Qué te gustaría si pudieras elegir, Claudia? Yo siempre digo que yo no soy muy innovadora. A mí me encanta implementar las innovaciones. Pero como Mauro dijo que la innovación es implementarla, la implementación. Sí. Ahora vengo de una reunión con inspectores de lengua de secundaria, de lengua, de español y literatura, y había en el correr de la reunión, sobre intercambio, qué puede ofrecer Ceibal, y las necesidades en el área de español y de literatura, y aparecía, fue interesante porque apareció una preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en las clases de lengua. Ya sabemos que con algunas herramientas y modelos de lenguaje que estamos conociendo, que están disponibles, ¿no?, a través de la inteligencia artificial, eso tiene un impacto importante y sobre todo en lengua. Porque en algunas áreas el ChatGPT, por ejemplo, es mucho más preciso y mucho más productivo y verborrágico que en otras áreas. Entonces, Ceibal tiene ahí un desafío y una responsabilidad de estar por delante, de explorar, de ofrecer respuestas a los docentes, de ir con ideas sobre cómo usarlo, de identificar, porque la innovación también es identificar las buenas prácticas que ya están ocurriendo a lo largo y a lo ancho del país. Y en esa reunión salía esa preocupación por la inteligencia artificial y su impacto en la educación, y salía una preocupación de, Claudia, ¿cómo hacemos con el portuñol en frontera? Porque los chiquilines no hablan español.
que es algo que, bueno, es una realidad súper estudiada. Hace 300 años que se habla portugués en frontera, desde antes del español, y hay muchos estudios, y sin embargo también requiere innovación, porque hoy la realidad es otra y porque hay que seguir trabajando para pensar esos desafíos. Entonces la innovación es el pasado, el presente y el futuro. Es interpretar el pasado, por qué se habla portugués en la frontera, por qué los chiquilines, bueno, no hablan el español estándar, por decirlo de alguna manera, que se habla en Montevideo o en algunas zonas de Montevideo. Y al mismo tiempo, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Que es como, bueno, el futuro y la ciencia ficción. Voy a pasar un aviso. Quienes no escucharon el episodio sobre inteligencia artificial, es bueno que lo hagan porque hicimos un episodio sobre inteligencia artificial. Y te pregunto a vos sobre el futuro, Mauro. Yo antes que nada pediría paciencia, porque creo que una de las cosas, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, todos estamos tratando de predecir qué va a pasar. Y si bien obviamente están habiendo cambios más que significativos, creo que ese derrame a la vida de cada uno de nosotros lleva un proceso un poquito más lento. O sea, la innovación va en una frontera muchísimo más rápida de cómo nosotros la incorporamos, ¿no? O sea, hoy ChatGPT está disponible, sin embargo, creo que todo lo podemos usar, pero en cosas que no... que podíamos hacerlo incluso sin ChatGPT, por lo menos en mi caso, ¿no? Y hoy trabajo acá hace unos cuantos años. Lo que sí destaco, creo que también estamos viviendo como en un momento de tensión, por varias razones. O sea, desde la transformación educativa, la velocidad que van las tecnologías y demás, pero creo que de acá también salen cosas súper valiosas. Voy a tomar una que por lo menos me atañe a mí, que es, por ejemplo, la revalorización de ciencia de la computación. Estamos en un momento que a nivel educativo estamos viendo la ciencia de la computación de una manera totalmente diferente, lo cual lo creo súper sano y necesario. Nos va a llevar tiempo en cómo plasmar esto en un proceso educativo a nivel país, sin duda. Pero creo que es súper sano que desde esa óptica también vamos a poder entender muchas cosas que se están dando en el mundo. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial me parece súper sano. El primer paso es entender de manera técnica, muy llanamente, cómo funciona la inteligencia artificial para poder dar después debates muchísimo más ricos sobre ética, impacto social, etc. Y eso lo tenemos que plasmar y lo tenemos que llevar al aula. O sea, hoy... justamente el proceso, la reforma curricular está llevando ciencia de la computación en educación media, tenemos pensamiento computacional en primaria, tenemos muchísimo para hacer, pero celebro eso, ¿no? O sea, creo que celebro que estamos dando esos primeros pasos en lo que yo considero es un buen camino. Claudia, Mauro, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal.